Domenico Theotokopoulos, el Greco, nació en Candía, la capital de la isla de Creta, en 1541, que por aquella época pertenecía al Ducado de Venecia. Desde pequeño mostró su entusiasmo por la pintura y ya con la edad de 25 años era un maestro en el arte de los iconos bizantinos. Al fallecer su padre, su inquietud y preocupación artística le hace vender una de sus obras, un icono representando la Pasión de Cristo, que le permitió obtener unos ingresos que destinó para preparar su viaje a Venecia
donde esperaba convertirse en un gran pintor. En 1567, Domenico llega a Venecia, cuna artística de Italia y de Europa. En esta ciudad trabajaban reconocidos pintores como Tiziano, Tintoretto, Veronese. El Greco trabajó y estudió en el taller de Tiziano, del que aprendió técnicas artísticas que le irían forjando un estilo inconfundible. No obstante, al no tener suficientes encargos que le permitieran establecerse allí definitivamente, deciden marcharse a Roma en 1570. Allí ingresan en el Palacio Farnesio, donde interioriza su visión de la pintura como un todo, donde el dibujo aporta movimiento y fuerza y el color la gracia de la vida. A finales de 1572 abre su propio taller. Este periodo en Italia se considera como un tiempo de estudio y preparación personal, ya que tampoco recibió ningún encargo de importancia. En 1577, a la edad de 36 años, llega a España. Primero se dirige a Madrid, capital de España, donde el rey Felipe II había invitado a los mejores artistas italianos para decorar el monasterio del Escorial. Aunque el cuadro que realizó, el Martillo de San Mauricio, era de una calidad excelente, no terminó de satisfacer al rey. La amistad del pintor con el hijo del deán de la Catedral de Toledo le asegura importantes encargos en Toledo. Así pues, decide trasladarse a la ciudad castellana, donde llega en julio de 1577. En aquella época, Toledo era la capital religiosa de España y una de las ciudades más grandes de Europa y por consiguiente del mundo. Asentado en Toledo, Domenico se dedica día y noche a la pintura, forjando un estilo inconfundible que le convertirá en un pintor único y diferente a todos los demás. Uno de sus primeros encargos es el Espolio, que representa un pasaje bíblico de la Pasión donde Cristo es despojado de sus ropas. Esta obra le acarreó alguna disputa con la Iglesia, no solo por desacuerdos en el precio, por el trabajo efectuado, sino también por algunos detalles que habían plasmado y que no gustaron al deán de la catedral, como los ropajes y vestiduras típicas del siglo XVI y la disposición de algunos de los personajes en el propio cuadro. Como curiosidad, diremos que este cuadro nunca había salido de la catedral, hasta este año 2013-2014, en el que abandonó la sacristía para una restauración en el Museo del Prado. Otro
Otros muchos cuadros destacan por el movimiento de sus figuras, naturalismo y riqueza inventiva. Algunos ejemplos son el retablo mayor y los retablos laterales de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, del que forman parte la Asunción de la Virgen y la Trinidad. Actualmente, la mayoría de las obras originales de estos retablos no se encuentran en el convento. Lo que contemplamos son copias de gran calidad que se realizaron tras la venta de algunos de los originales. En 1578 nace su único hijo, Jorge Manuel, fruto de su relación con Jerónima de las Cuevas, que se cree fue retratada en el cuadro La Dama del Armiño. En los siguientes meses, el Greco sigue trabajando y forjándose un nombre y reputación en la ciudad de Toledo. En la misma ciudad recibió la visita de su hermano Monousos en varias ocasiones. Alguna vez tuvo que ejercer como intérprete de griego. Se cree que muchos de los cuadros se valía de su familia para caracterizar a algunos de los personajes que aparecían en el cuadro. Sabemos que vivió en lo que hoy conocemos como Parque del Tránsito, en unas casas en régimen de alquiler que pertenecieron al Marqués de Villena. Actualmente se erige un monumento en piedra que recuerda su ubicación. El 12 de marzo de 1586 obtuvo el encargo de El entierro del Señor de Orgaz, su obra más conocida, realizada para la iglesia de Santo Tomé. El cuadro muestra el sepelio de un noble toledano que, según cuenta la leyenda, fue enterrado por San Esteban y San Agustín. Desde el primer momento, el público queda admirado por la enorme belleza del cuadro. Es la culminación de su arte, una obra de contrastes, el cielo y la tierra, la vida y la muerte, repleto de apasionantes detalles que invitan a perderse en sus luces y sombras. Destaca también la magnífica galería de personajes nobles toledanos, donde podemos apreciar entre ellos a su hijo Jorge Manuel, los hermanos Covarrubias, que fueron dos de las personas que más le ayudaron en la ciudad, y lo que supuestamente siempre se ha entendido como su autorretrato, que aparece saludando al espectador. El amor que tuvo la ciudad de Toledo quedó reflejado en muchos de sus cuadros, como Vista y Plano o Toledo en Tormenta. En otros, por el contrario, aunque la escena principal sea de tema religioso o mitológico, véase el Laocote o la Asunción de la Virgen, siempre aparecerá Toledo como marco de la historia. Igualmente, el Greco creó escuela en la ciudad. Muchos artistas quisieron aprender de él y trabajaron en su propio taller. Entre ellos podríamos destacar a su propio hijo, Jorge Manuel, Luis Tristán y Pedro Orrén.
variedad de obras conjuntas, es decir, planificó su obra como un todo, en el que las pinturas, las esculturas y el diseño arquitectónico de los retablos se concebían y complementaban de forma armónica. Al ya citado ejemplo de los retablos de Santo Domingo el Antiguo, debemos añadir el retablo de la capilla de San José y los retablos del Hospital de Tavera u Hospital de Afuera, como era conocido en la época del Greco. Ambos edificios, poco conocidos, conservan a día de hoy el encanto con el que fueron concebidos en el siglo XVI-XVII. En agosto de 1612, el Greco y su hijo acordaron con las monjas de Santo Domingo el Antiguo contar con una capilla para el enterramiento familiar. Para ella, el artista realizó la adoración de los pastores. El 7 de abril de 1614, falleció con 73 años, siendo enterrado en Santo Domingo el Antiguo. Unos días después, Jorge Manuel realizó un primer inventario de los pocos bienes de su padre, incluyendo las obras terminadas o en proceso que se hallaban en el taller. El panteón familiar supuestamente debió ser trasladado antes de 1619 a San Torcuato, motivado por una disputa entre Jorge Manuel y las monjas de Santo Domingo el Antiguo, aunque se piensa que nunca llegó a realizarse el traslado. Hasta aquí unas breves pinceladas de la vida de este magnífico pintor de la escuela española, que hasta principios del siglo XX no tuvo el merecido reconocimiento. Su renacer, impulsado por extranjeros y por el marqués de la Vega Inclán, hizo más válido aún el refrán: nadie es profeta en su tierra.
arriba.